Que esté bien. Bueno, iniciamos la clase entonces con un breve recuento de lo que vimos en la clase anterior. Ya nosotros quedamos entendiendo un poco el valor posicional de lo que es un número decimal. Ya vimos que está en la parte entera, donde entran las unidades, las decenas, centenas, unidades de mil, etcétera. Y esto se separa por una coma decimal y la parte decimal. Recordemos que el primer decimal se lee décima, el segundo centésima y por tercero milésima. ¿Ya? O sea, 1 milésima, 6 centésimas, 5 milésimas. Hay que recordar un poquito eso, ese concepto. Ahí me está respondiendo el Eric. Me dice... Ya, fechas de evaluación. Dice que el Lago van a ser en el Liceo Antonio Vara el viernes a las 9, o sea, va por sector, ¿eh? Esta información deberían tenerlo ustedes, yo creo. Dice que primero los de Lago Ranco, que son viernes 9 a las 5, las de ciencia, sábado 10 de la mañana tendrán la prueba de lenguaje y las de matemáticas. Las personas de los lagos va a ser el sábado 9 a las 9 de la mañana la prueba de lenguaje, matemáticas y ciencias. Pichitrupuyi, Escuela Nueva Aurora. En los lagos va a ser en la Escuela Nueva España. El miércoles 7 a las 6:30 tendrán las pruebas de lenguaje y matemática. En Futrono va a ser en la Escuela Juan José Manuel Balmaceda. ¿Ya? El viernes 9 y el sábado 10. Dice que a las 4 tendrán pruebas de ciencia el viernes 9 de la tarde, y el sábado 10 a las 10 de la mañana tendrán las de lenguaje y las de matemática. ¿Ya? No se sientan, dicen, aunque no se sientan bien preparados, debemos aprovechar las 3 oportunidades y tengan fe que les va a ir bien. ¿Ya? Yo siempre les digo a los estudiantes, e incluso a los pequeñitos, no tengan miedo de no sentirse 100% preparado, o sea, nadie está 100% preparado. Y recordemos que aprobamos con un porcentaje de aprobación sobre el 60%, equivalente al 4, ¿ya? Puedo sacarme un 4,1, un 4,5, un 6, y ahora si quieren sacar un 7 ya tienen que poner muchísimo de su parte, poner un poquito de estudio de su parte también, un poquito de autonomía, pero yo confío en que les va a ir bien. Participan todos muchísimo. Me gusta cuando no tienen idea de nada y quieren entender un poquitito más allá de lo que se les enseña. Entonces yo tengo la fe, tengo la confianza de que les va a ir bien. ¿Ya? Tienen que... Buenas tardes, profe. Disculpe, no me podía conectar. No te preocupes, tenemos muchos problemas. Ya no somos los únicos que estamos teniendo dificultades técnicas. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a recordar cómo se leía un número decimal. Ya, primero el número, luego la coma y la parte decimal, pero nosotros decimos décima, centésima o milésima, dependiendo dónde termina el número. O sea, si el número termina en las milésimas, lo leo como milésima. Si el número termina en décima, lo leo como décima. Y si el número termina en la centésima, como centésima. ¿Vale? Era algo así, más o menos. Teníamos varios números. Nosotros hicimos una forma de escribirlo, de reconocer su valor posicional, ¿cierto? Lo nombramos, lo leímos varias veces y lo reconocimos. Lo escribimos también con palabras de esta manera y resolvimos algunos problemas con números decimales. Hablamos también de que se encontraban en distintos grados la temperatura y otras cosas más. Ahora nosotros queremos hablar un poquito de la fracción decimal. ¿Qué es la fracción decimal en sí? Es un número, ¿ya?, que va a expresar una proporción o una cantidad sobre un total de algo. Ya generalmente esto se utiliza en varios contextos, en muchísimos contextos. A veces lo logramos entender, otras veces no lo logramos entender. Veamos primero que nada qué es la fracción decimal. Dice
que en el año 2010 ingresaron 100 estudiantes a la carrera de pedagogía en la Universidad de San Luis. Al término del primer semestre, 5 estudiantes se retiraron de la carrera, representando en fracción la cantidad de estudiantes que abandonaron la carrera. Ya, vemos, por ejemplo, 5 estudiantes que se retiraron sobre el total de estudiantes que ingresaron. Entonces, esto es una fracción 5, ya, partido en 100, es una fracción decimal. ¿Qué pasa con esta fracción? Que se puede seguir simplificando, ¿ya? Una fracción decimal dice que es aquella que el denominador es una potencia de 10, o sea, que el número que está abajo va a ser 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000, etc. Pero siempre con base 10, con base un 1, un 0, ¿ya? Un 1, 2, 0, un 1, 3, 0. Base 10. ¿Qué quiere decir base 10? Que todos los múltiplos tienen que ser los múltiplos de 10. 10 por 1, 10. 10, 100. 10 por 100, 1000. 10 por 1000, 10.000. Y así sucesivamente. Tenemos varias fracciones y ustedes pueden ver aquí, dice que 0,1 es igual a la fracción un décimo. Del mayor. Si nosotros agregamos un decimal más pequeño, un 0,01, es una fracción en 100. ¿Ya? Y una en 0,001 es un milésimo. ¿Ya? Una fracción sobre 1000. 1 sobre 1000. ¿Cómo podemos estar 100% seguros de estos datos? Podemos hacer la división. Tomo mi calculadora, hago una división 1 dividido en 10 y el resultado me va a dar, ¿cuánto me irá a dar? ¿Quién me dice el resultado? 1 dividido en 10. 1 1. dividido en 1 dividido en 10. 0,1, profe. ¿Cómo se leía eso en decimales? ¿Se leía 0,1 o se leía un décimo? Un décimo, profe. Un décimo. Entonces, el siguiente número, ¿cómo se lee este número? Un centésimo. O, dicho de otra forma, en un lenguaje un poquito más, 0,01 es igual a 1 partido en 100, un centésimo. Si yo divido 1 dividido en 100, ¿cuánto me da como resultado? Uno dividido en 100, ¿qué me da el resultado? 0,1, profe. 0,01, ¿cierto? O también dicho de otra manera, un centésimo. Un centésimo. Sí. ¿Y 1 dividido en 1000? Un milésimo. Un milésimo, perfecto. Ya afinamos el detalle y podemos decir, según que toda fracción decimal se puede escribir como un número decimal. Toda fracción de base 10 se puede escribir como un número decimal. ¿Cómo se escribiría 5 centésimos o 5 sobre 100 en un número decimal? ¿Quién me da ese resultado así, pero rápido? Considerando que el denominador expresa centésimas. 5 dividido en ¿cuánto? 5 dividido en 100. Me da como resultado. 3,5.
Y eso en número decimal, ¿cómo se expresaría? En palabras, 5 centésimos. 5 centésimos. Perfecto. 5 centésimos, ya. 5 centésimos. Ahí. Dice, en una constructora trabajan 100 obreros y 16 son especialistas en terminaciones y los demás son... te quedo abierto. Muchas gracias. En una constructora trabajan 100 obreros, 16 son especialistas en terminaciones y los demás son especialistas en obras gruesas. ¿Cómo escribiríamos aquí en la respuesta A? ¿Qué fracción del total de obreros corresponde a los especialistas en terminaciones? ¿Cómo escribirían o cómo responderían ustedes esa pregunta? ¿En resta? ¿Qué fracción? No te está pidiendo una resta aquí, te está pidiendo una fracción. ¿Qué fracción del total de los obreros corresponde a los especialistas en terminaciones? ¿Cuántos especialistas en terminaciones son? ¿16? 16, profe. 16, ¿cierto? Son 16. Son 16 obreros especialistas. ¿Y cuántos obreros son en total? 84. Son 100. Son 100. 100 obreros en total. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que recordar, en la clase pasada existía algo llamado fracciones equivalentes. Una fracción, esta fracción es muy grande, entonces yo puedo sacar mitades. ¿Por qué sé eso? Porque 16 es un número par y 100 es un número par. ¿Cuál sería la mitad de 16? 8. ¿Y cuál es la mitad de 100? 8. 50, profe. 50. 50. ¿Podemos seguir sacando mitades de esta fracción? Sí, profe. La mitad de 8 sería La mitad 4. de 8 y la son mitad de 4. Perfecto. y la mitad de 50, 25. Y la mitad de 50 son 25, ¿cierto? A esta fracción, ¿le podríamos sacar mitad? A esta fracción, Al 4 se le podría, profe. al 4 se le Quedarían 2. podría, pero ¿y al 25? No se podría porque saldrían 12.000. 12.500, no se puede. 12,5, ¿cierto? Porque es un número impar. Ya, hasta ahí no me ha quedado la fracción, entonces, como redujimos en este caso la fracción, puede ser que con otros números, ya, de una fracción aún más pequeña, pero simplemente nosotros nos vamos a centrar en sacar mitades de una fracción grande. Cuando me hablo de fracciones grandes son números pares mayores que 20, ¿ya? Y tenemos que recordar que existen números primos que no son divisibles, ¿ya? Que en la clase pasada yo le dije, investigue los números primos, porque las fracciones se utiliza mucho. Descubro que hay un número primo y digo, ya, ¿verdad? Este número es irreductible, por lo tanto yo no lo voy a reducir más. Entonces, ¿qué fracción de los obreros es especialista en obra gruesa? ¿Cuál es la fracción más pequeña que nosotros logramos obtener? Esta, ¿sí? El 4,25, profe. 4 sobre 25. 4 sobre 25. Ya, 4 sobre 25. Esa es la fracción. ¿Y esa fracción la podemos transformar en número decimal? ¿Qué pasa si divido 4 dividido en 25?
¿Qué número me da? ¿0? ¿Ya? 16 0,16, ¿qué? centésimos. Perfecto. 0,16 centésimos, ¿cierto? Entonces la fracción la transformamos en número decimal y me da 0,16 centésimos. 0 o directamente 16 centésimos. En una central de fotocopias el día lunes sacaron 1000 copias para entregarlas en un liceo. Cuando se estaban compaginando se dieron cuenta que el 0,145 milésimos del total de fotocopias estaban en blanco. ¿Qué fracción total de fotocopias estaban en blanco? ¿Cómo hacemos esta transformación? Nosotros hacemos una transformación de este número. Como este número decimal termina en milésimo, lo puedo escribir directamente como un número entero, 145. Pero eso tiene que ir partido en cuánto. Si terminó en milésimo, va a ir partido en 1000. Si yo hago la división, me debería dar este número. O sea, si yo tomo mi calculadora y digo 145 dividido en 1000, me debe dar exactamente 0,145 milésimos. Corroboren esa información, por favor. A mí me dio lo que usted dijo, profe. Sí, profe, sale eso. Sale eso, entonces estamos en lo correcto, estamos diciendo verdades y no mentiras. Ahora, ¿esta fracción se puede reducir aún más? ¿Puede ser aún más pequeña? No podríamos sacar mitades, pero podríamos sacar, por ejemplo, tercera, podríamos buscar cuarta, o en este caso, quinta. ¿Por qué quinta? Porque 145 es un número divisible por 5. 145 dividido en 5, ¿cuánto me da? ¿29, profe? 29. 29. Entonces, arriba va 29 y 1000 dividido en 5. Me daría 200. 200. El 29, ¿qué es el 29? ¿Qué es el 29? Es un número. No es un número hermano, es un número primo. Es un impar. Aparte que es un número impar, es un número primo. Y por ser número primo, se puede dividir. No se puede dividir. Por lo tanto, esta fracción termina acá. Esto es lo más pequeño que podemos hacer esa fracción. Y para poder corroborar esa información, yo divido 29. Se te quedó abierto, Mirta, el micrófono. Ay, disculpe, profe. 29 lo divido en 200. Y al dividirlo, me tiene que dar 0,145. ¿Es correcta esa información? Por favor, Sí, corrobórenlo. profe, es correcta. Sí, profe. Está bien, profe. Entonces, 0,45. la fracción 145 dividido en 1000 es igual a la fracción 29 dividido en 200, que es lo que habíamos visto en clases anteriores pasadas, que existían fracciones que son equivalentes. Y en las fracciones, siempre, 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 tenemos que buscar la forma de hacerlas más pequeñas, ¿ya? Porque el resultado que me va a entregar es el mismo, pero con valores más pequeños siempre es más fácil hacer un cálculo matemático que con números grandes. Siempre, siempre, siempre. Yeah. Esta es la magia de las fracciones.
Entonces, por ejemplo, aquí para transformar un número decimal de fracción decimal a número decimal, esta es una fracción y esto es un número. Esto es una fracción y este es el número. Esta es la fracción y este es el número. Recordemos primero que nada que la fracción se escribe diferente, se lee diferente y el número decimal también se escribe con coma y también se lee diferente. Es por eso que a algunos le complica de repente el número decimal y fracción decimal. Saquemos de duda qué es qué para poder seguir entendiendo. Para transformar una fracción en un número decimal, se escribe el numerador, el número de arriba, se separa con una coma y a partir de la derecha tantas cifras decimales como 0 tenga el denominador. Por ejemplo, 1 partido en 10 es igual a un décimo. 1 dividido en 100 es igual a un centésimo. Y 374 dividido en 1000 es 374 milésimos. ¿Ya? Esto solamente ocurre que se puede transformar directamente el número decimal, ¿ya? Se separa de una coma y a partir de la derecha tantas cifras decimales como 0 tenga el denominador. O sea, el denominador, ¿cuántos ceros tiene aquí? ¿Cuántos ceros tiene aquí? 1. 1, profe. Por lo tanto, se escribe 0,1 porque tiene un cero. Aquí el denominador, ¿cuántos ceros tiene? 2. 2, 0,01. ¿Cuántos ceros hay bien acá? Y aquí no escribimos todos los ceros, sino que escribimos 0. ¿Y cuántos decimales tiene? ¿Cuántos ceros tiene? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como es el número de arriba, se escribe 374 milésimos. Como terminó en milésimos, no le voy a escribir 0,000374. No. O simplemente si no sé hacer la transformación, tomo mi calculadora, 374, me dijo el profe que esto era una división, y lo divido por 1000. Y lo escribo ahí como resultado. Entonces aquí tenemos un ejercicio que vamos a hacer entre todos nosotros. ¿Quién quiere participar? Levante la manito. Ya. Tenemos 3 ejercicios, necesito 3 personas que me ayudan a transformar estos números en fracciones decimales. Edín, Mam, 45 dividido en 100. ¿Cómo lo transforma en número decimal? Y la lectura, por favor. Edín Pi 100. Está muteado, no te escucho. Tienes que activar el micrófono para hablar. Ya. Otra persona, pasemos con otra persona. Eugenia. Eugenia, transfórmame 45 partido en 100 en número decimal.
Disculpen, se despertó mi hija. Hagan las transformaciones, vengo enseguida. Ya, disculpen la demora. ¿Alguien ha logrado resolverlo? Profe, ¿le puedo decirle uno para que vea usted si lo hice bien? Vale, perfecto. Vamos con el primero. Ya. Dice, transformen las siguientes fracciones decimales en números decimales, dice. Y yo puse 45 dividido por 100. Muy bien. ¿Y qué resultado te dio? Me dio 0,45. ¿Y eso cómo se lee en decimal? Eh, Ahí sí que me pidió el profe, pero yo hice el ejercicio. 45 centésimos. Ah, ya, súper. Eso me faltó. Vamos con el segundo. Profe, ¿puedo yo? Ya, ningún Para ver problema. si lo hice bien igual. Ya. 32 dividido por 100 me da 0,032. Pero es 32 partido en 1000. 32 partido en 1000 Sí. me dio 0,032. Y eso se lee 32 milésimos. Perfecto. Muy, muy bien. Y el último. Ese estaba fácil. Si no hay nadie, ¿lo puedo hacer? Super. 5 dividido en 10 me dio 0,5 decimal. 0,5, ¿cierto? Y estos son el número. Nosotros. Decimal. 5 décimas. Décimas. 5 décimas. Deme un momento, por favor, vengo enseguida. Veamos el siguiente. Unamos aquí las fracciones con palabras y numeritos. Cuando estén seguros les voy a preguntar. Les doy unos 30 segundos.
Yeah. Veamos, ¿quién quiere participar de unir la línea con el número, con la fracción correspondiente? A ver, yo, profe, el primero 25 milésimos es Ya, con 25 dividido en 1000. perfecto, ¿cierto? Aquí. 43 centésimos. 43 centésimos, 43 dividido en 100. Perfecto. 2 décimos. 2 décimos dividido, 2 décimos en 10. 2 en 10, ¿cierto? 43 milésimos. 43 milésimos, 43 dividido en 100. 43 dividido en 100. ¿Y 2 centésimos? Es arriba, 2 centésimos dividido en 100. Perfecto, ¿cierto? No, esto no estaba tan complicado. Ya al principio de la clase no teníamos idea de fracciones, ahora ya estamos leyendo fracciones y estamos uniendo con la que corresponde respectivamente. O sea, de que hay un avance significativo en su proceso. Veamos, una comparación, leamos esto en lectura nomás. Dice, comparación de números decimales. En una carrera de 200 metros planos, Juan obtuvo una marca de 18,8 segundos y su amigo Pedro obtuvo una marca de 18,81 segundos. ¿Quién llegó primero? Juan, Juan, ¿cierto? Porque si le agregamos un 0 sería como 80, hizo menos tiempo que Pedro. Ya, esto lo habíamos hecho una comparación en una clase anterior respecto a los números decimales. Pero es bueno recordarlo, dice la comparación de los números decimales se hace en relación al valor posicional, o sea, donde están ubicados. El mayor o menor valor de un número lo determina la posición que ocupa cada uno de sus dígitos dentro de las cifras comparadas. De manera ordenada, se comparan primero los dígitos de la parte entera y si son iguales, comparamos la parte decimal. En nuestro ejemplo, completaremos la parte decimal a la centésima y comparamos. Juan, 18,80, en este caso centésimas, y Pedro, 18,81 centésimas. 80 es mayor, 80 centésimas o 81 centésimas. Es 81, ¿cierto? Pero eso quiere decir que 18,8 es menor que 18,81 y Pedro ha sido el ganador. Pero en este caso estamos hablando de las marcas del tiempo y el que hace el tiempo más corto es el que es ganador. Veamos, dice, los siguientes tiempos fueron las marcas que se registraron en una competencia de natación de 5 deportistas. Y hay que ordenarlos de manera para ver quién llegó en primer lugar, segundo, tercero, cuarto y quinto respectivamente. Y aquí tenemos los valores. Ya. Mírenlos detenidamente y vamos escribiendo quién obtuvo el primer lugar. Recordemos que el tiempo más corto es el primero. ¿Cuál sería el tiempo más corto? 9,7. Creo que sería el 9,56. 9,56, ¿cierto? 9,56 centésimas. Esa es la primera marca. ¿Y la segunda marca? 9,72. 9,72. ¿Alguien da más? ¿Alguien da un número distinto? 9,7, profe. 9,7, ¿cierto? Aquí ya sería 9,7. ¿Por qué 9,7? Porque si le pongo un 0 es 9, Sí. ¿ya? 9,7. El tercero sí sería 9,72, ¿cierto? Y para compararlo con el otro le vamos a agregar un 0 porque ahí no altera su valor. 4. El cuarto lugar. 9,8.
9,8, ¿cierto? 9,8. También le vamos a agregar un 0 para no confundirnos. Y el quinto lugar, 9,81, profe. 9,81. Así quedarían los orden de la carrera, en este caso de los nadadores olímpicos. Veamos una evaluación. En síntesis, si se hiciera una evaluación de solamente números decimales, tendría estas características. Cada fin de año una empresa realiza Olimpiadas de la Amistad en la carrera ensacados. De ensacados. Participaron 4 alianzas y estas fueron sus marcas: rojas, azul, amarilla y verde. Pregunta A. ¿Qué alianza sacó primer lugar? Alianza ¿La Verde. verde? Perfecto, la alianza verde, ¿cierto? ¿Qué alianza quedó en último lugar? La azul. No, La amarilla, profe. la amarilla. Ordene de menor a mayor los tiempos de alianza. Ya sabemos que la verde tuvo el primer lugar, pero nos están pidiendo de menor a mayor los tiempos. Ordena mayor, de menor a mayor los tiempos. ¿Cuál fue el menor tiempo posible? $30,1, profe. 30,1. Hay varios 30,1. Por ejemplo, está la roja, 30,12. Es el 30,1. Porque el otro es 30,01. ¿Con cuál te quedas? ¿Con la roja o con la verde? Con la roja. Al agua. Es No, la porque es la verde. verde, 30,01. Verde. ¿Cierto? Sería 30,1 centésimo. ¿Ah? Entonces vamos con la verde, luego La roja, la roja, luego la azul, luego la azul, ¿cierto? Y por luego último la amarilla. amarilla. Una vez ya entendiendo más o menos este concepto, ya lo otro se hace así como por descarte. Ya ni siquiera tengo que calcular, ni medir, ni nada, sino simplemente digo, ya va, así va la cosa. En la siguiente tabla se muestra el precio del dólar de los primeros 5 días hábiles del mes de noviembre de 2010. Observa y responde. Día 2, día 3, día 4, día 5 y día 8. El dólar en pesos, 4,88, aunque estaba barato el dólar en ese tiempo, ¿ah? 4,86, 4,88, 4,81, 4,78. De todos esos números, ¿hay alguno que se repita de números enteros, no de los decimales, los números enteros que se repitan primero? El Profe, el 488, 488 se repite. ¿Cierto? El 488. día 4 y el día 2 se repite. Sí. Entonces la pregunta dice, ¿qué día se registró el mayor precio del dólar? ¿Qué día costó más? ¿El día 2 o el día 4? El día 2, El día 2, ¿cierto? ¿Qué día se registró? El día 2. Y podemos escribir aquí el precio del dólar, que fue 4,72 centavos. ¿Qué día se registró el menor precio del dólar? el día 8, El día 8, perfecto. ¿Con qué valor? 478. 408, ¿cierto? Coma 32 centavos. Transforme de fracción decimal a número decimal o viceversa según corresponda. En Valdivia, en una hora de lluvia cayeron 2,34 milímetros de agua. ¿Cuántos decimales tiene? 1, 2. Lo voy a dividir en 10, lo voy a dividir en 100 o lo voy a dividir en 1000.
En 100. En 100. En 100. Entonces escribo arriba 234 sin decimales y abajo escribo 100. Y esto está dividido así. Y si yo hago esta transformación para corroborarla, divido, tomo mi calculadora y escribo 234 dividido 100, me debería dar 2,34. Y si es así, está correcto. Corrobórenlo ustedes. ¿Está correcto, profe? Es correcto, entonces. Marisol corrió 10 metros con 14 centímetros en 5 segundos. ¿Cómo transformamos esa fracción ¿cómo se llama? Ese número en fracción. Escribimos arriba, lo dividimos en 1000, en 100, en 10.000. ¿En 10? ¿En cuánto? ¿En 10? En 10. ¿Cuántos decimales tiene el 10? Se divide En cuando hay 100. un decimal. En este caso, como hay 2, es en 100, y si hay 3, es en 1000, si hay en 4, en 10.000, y así sucesivamente. ¿Cuántos decimales tiene? 2. 2. Entonces se va a dividir en 10 o en 100. ¿En 100, profe? En En 100. 100, igual que arriba porque tiene 2 decimales, 34. Entonces escribo 10, 14, ¿cierto? O sea, va a quedar en 1014, y esto lo divido en 100. Y si hago la división, me debería dar 10,14. Sí, profe, eso da. Es correcto, entonces. Y Javiera comió 3 partes de una torta, ¿ya? Que fue dividida en 10. En número decimal, ¿cuánto se comió Javiera? 0,3. Y eso en palabras decimales sería 3 décimas. 0,3. 3 décimas, ¿cierto? En palabras decimales, esos son 3 décimas. Perfecto. Veamos otra pregunta. Dice, transforma el número decimal en un número natural, cambiando la unidad de medida según corresponda. Claudio compró una bebida de 2,5 litros. Es decir, hay que transformar ese número decimal a un número natural. 2.500 mililitros. Ya, esa es una muy buena forma de decir, porque aquí está en ml, ¿cierto? La transformación, en este caso, de litros a mililitros, es dividir, o en este caso multiplicar 2,5 por 1000. ¿Y cuánto me da 2,5 por 1000? ¿Cuánto me da 2,5 por 1000? ¿Lo dijeron? 400, profe. No. No, 2,5, en este caso, por 1000. ¿Cuánto me da eso? ¿2.500, profe? 2.500 ml, ¿cierto? 2.500 ml. Carmen pidió un préstamo por 5,5 millones de pesos, por lo que equivale a pesos. ¿Cuánto equivale 5,5 millones de pesos a pesos? 5,5 a pesos. 5,5 lo multiplico por ¿cuánto? Por millones de pesos. 5,5 por 1 millón, ¿cierto? Y eso me va a dar como cantidad 5,5
pesos. ¿Por qué por 1 millón y no por 2 millones o por 3 millones o por 5 millones? Porque ahí lo que me está pidiendo es que lo multiplique por millones de pesos. ¿Y cuánto es 1 millón de pesos? 5,5 por 1 millón. Y ahí me va a dar 5.500.000 pesos. O sea, Carmen pidió un préstamo por 5.500.000 pesos. Carlos recorrió 5,3 kilómetros, es decir, viajó ¿cuántos metros? ¿Cuánto vale 1 kilómetro? 1000. 1.000 metros. Entonces, 5,3 lo vamos a multiplicar por 1000. 5,3 por 1.000. Y eso me va a dar... ¿Cuánto me va a dar? 5.300, profe. 5.300 metros. Metros. O sea, Carlos recorrió 5.000. Cecilia compró 1.250 kilogramos de queso. Es decir, perdón, Cecilia compró 1,250 kilogramos de queso. Es decir, ¿cuántos gramos compró ella? Transformamos la unidad de medida. Aquí hay un problema visual y analítico de la situación respecto de lo que uno puede interpretar. ¿Cuál es la complejidad de la pregunta D? Que yo podría fácilmente confundir. De hecho, yo me confundí recién. Cecilia compró 1 kilogramo de queso o Cecilia compró 1.250 kilogramos de queso. Compró 1,250 kilogramos. 1 kilo de quesos, 250 gramos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque hay una coma en vez de un punto. Si ese fuera un punto, Cecilia hubiera comprado 1.250 kilogramos de queso. Pero como tiene coma, compró una parte entera y la otra parte decimal. Y esto, en gramos, ¿cuánto sería? 1,250, ¿cierto? 1,250 por 1.000. ¿Cuánto es eso? 1.25. 1,250 por 1.000. ¿Cuánto me dio eso como resultado? 1,250. No es 250. Ahora es 1.250. Ah, sí, 1250. ¿1.250 qué? Gramos. ¿Se dieron cuenta que aquí la diferencia radica directamente en la coma? Y si nosotros podemos ubicar un valor posicional de este número, podríamos decir que 1.250 va acá y 1 kilo, 250 kilogramos va ahí. Para, en el caso de hacer una suma, aquí le tendríamos que poner una coma y aquí lo rellenamos con 0 para igualar la cantidad de números, porque la coma tiene que ir en la misma parte. La diferencia de un punto y una coma es crucial
en este caso de ejercicios. ¿Ya? Ya. Veamos, utilizamos mayor o menor respectivamente, utilizando el método de producto cruzado si es necesario. Podemos resolverlo de dos formas estas fracciones. Ya conocemos el valor que podemos dividir las fracciones. Podemos dividir las fracciones y sacar un número decimal para compararlos en caso de que no sabemos. Las únicas fracciones que podemos comparar así a simple vista, si son mayor o menor, son las que tienen denominador común. O sea, 2 en 7, la B, la C, la G. Pero, por ejemplo, para la letra A, ¿qué podríamos hacer para que tengan un denominador común? Podríamos amplificar o simplificar una de las dos fracciones para que queden con el mismo denominador. Por ejemplo, simplificar, ¿cuál simplificamos? ¿5 por 3? 5 por 3 no se pueden simplificar porque 3 es un número primo y 5 también es un número primo. Sí lo podemos amplificar. Podemos multiplicar por 2 y quedarían 6 partido en 10. Y quedaría exactamente. Ahora, ¿cuál es mayor? ¿El 6 o el 8? El 8. El 8. Por lo tanto, aquí iría ¿Por escrito. 2? ¿Puedes simplificar por 2? Yeah. El 8 también lo podemos simplificar. Por 2. Por 2 y quedaría una fracción 4 dividido en 5, ¿cierto? 5. Y de la misma manera quedaría de que esta fracción es mayor que esta fracción. ¿Ya? Sí. Veamos con las B. Tienen igual denominador, por lo tanto, ¿cuál es mayor? 2 séptimos. 2 séptimos, ¿cierto? Es mayor. La C, 3 3 sextos. 3 sextos, ¿cierto? La E, No, tiene que simplificar. tenemos que simplificar. ¿Cuál simplificamos? Puede simplificamos 5 por 5. 10, 5 décimos por 5. Ya 5 décimos los simplificamos, los amplificamos Por 5. por 5. 5 por 5, 25 y 10 por 5, 50. Muy grande, Muy grande. muy grande. ¿Podemos sacar mitades? ¿Qué podríamos hacer aquí? El proceso para aquí es un poquito complicadito, pero podemos hacer una comparación multiplicando ambos factores, pero no lo voy a enredar porque viene la clase que viene después. Dejemos este ejercicio pendiente para volver más tarde, lo voy a marcar acá. Ya. ¿Podemos igualar las bases? 7 es un número primo, por lo tanto no puedo simplificarlo, pero puedo amplificar esta fracción. Y por ejemplo, para igualarlo, ¿qué número me da 12? ¿4 por cuánto me da 12? 48. 3 por cuánto me da 12? 4. 3 por 4. 3 por 4, entonces 3 por 4 me da 12 y arriba 10 por 3, ¿cuánto es? 10 por 30. 3. ¿Cuánto? 30. Entonces ahí ya tenemos bases iguales. ¿Cuál es mayor? Ah, sí, ¿cierto? El 10. No.
Una fracción al lado, pero, ¿cómo? Aquí bases iguales. ¿Cuál es mayor? Noveno. 7 o noveno. 7 noveno. Y aquí, número impar, número par, número impar. Igual que arriba, hay un proceso que se hace un poquito más engorroso, lo vamos a ver después, lo vamos a dejar pendiente, ¿ya? Esta de aquí, bases iguales, ¿cuál es mayor? 26 octavos. 26 octavos. Ya. ¿Estará correcto todo lo que hemos hecho? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Todos dicen sí? ¿Todos confían en el profe? ¿Estará correcto lo que dice el profe? ¿O estará mal lo que dice el profe? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que está malo todo lo que hicimos. Cometimos un error al comienzo. ¿Cuál es el error? ¿Cuál creen ustedes que es el error que cometí yo? ¿Por qué creen ustedes que yo digo que está malo lo que hicimos? Recordemos que las fracciones, mientras más grande es el número, más pequeño es el resultado. En las fracciones es al revés. El resultado, no porque tenga el número mayor, va a ser más grande, es todo lo contrario. Si una fracción tiene el número más grande, es más pequeña. Hagamos la comparación primero que nada. 3 dividido en 5. ¿Cuánto me da 3 dividido en 5? 3 dividido en 5. ¿Cuánto me dio 3 dividido en 5? 0,6. 0,6. 0,6, ¿cierto? ¿Y 4 dividido en 5? 0,8. Ah, 0,8. Está muy bien, entonces. Ese estaba bien, estaba correcto. Y acá, 2 dividido en 7. Un número decimal grande. Deme los primeros dos nomás. 0,28. Y 1 dividido en 7. Sale 0,28571, sale un montón de números. Sale un montón de números. Y 1 dividido en 7. Sería el También 14 sale con Cero, H9. 14, ¿cierto? Entonces, Sí. por ejemplo, aquí ya sí se cumple más o menos. Y aquí también diríamos lo mismo. Aquí también estamos ahí. Solamente esto se puede hacer cuando las fracciones de abajo son iguales, porque cuando hay acá vamos a ver cómo lo hacemos para igualar las bases. Vamos a dejar pendientes estas para ver cómo igualamos las bases. Lo que me dijo el Eric que hoy es la última clase y la próxima semana tenemos prueba, dependiendo de sus notas y reforzamientos en septiembre. ¿Ya? Dicho esto, vamos a saltarnos un poquito de las operaciones decimales, porque ya las manejamos. Veamos una forma más sencilla de sumar fracciones, lo que nos podría aparecer en la prueba. ¿Ya? No nos vamos a enredar más en desarrollo. No, ¿Cómo se puede sumar una fracción? Igualando las bases y se hace una suma arriba igual que las otras. ¿Ya? Esto pasa cuando las bases son iguales, se puede llegar y sumar arriba. Digo, 2 más 1, ¿cuánto es 2 más 1? 3. 3. Y la base de abajo nos sumo 6 más 6. Abajo se conserva la base. Y la base es 6. Por lo tanto, va a quedar 3 partido en 6. Veamos otro ejemplo. Dice aquí, nos podemos dar cuenta que para sumar una fracción cuyo denominador es el mismo, solo basta con sumar los numeradores, o sea, arriba,
y conservar el denominador, pues la división de la unidad o entero denominador sigue siendo la misma. Vamos acá. En una resta sucede algo parecido. Cuando restamos una fracción así, veamos las bases, digo, las bases son iguales, Sí, conservo la buscando el base, PP. resto arriba, tal como yo recordaba lo que es una resta, y digo, perfecto. Como podrán notar, las partes en las que se ha dividido la unidad o entero, en este caso el huerto, sigue siendo la misma, por lo tanto, para restar las fracciones con el mismo denominador, solamente se restan los numeradores y conservando el denominador. ¿Qué pasará en una multiplicación o en una división? O cuando hay más números enteros. Por ejemplo, adición y sustracción de fracciones con distinto denominador. Para hacer un rico asado, la señora Nancy compró en la carnicería 1 kilo, 1/4 pulpa de cerdo, 1,5 kilos de pechuga de pollo y 1,25 kilos de kilogramos de lomo vetado. ¿Cuántos kilogramos de carne compró en total? Ya, aquí tenemos una parte de 4, aquí tenemos una parte de la mitad, aquí tenemos una parte. Hacemos una transformación. Primeramente sumamos los números enteros, o sea, este numerito, 1 más 1 y más 1, ¿cierto? Tenemos ahí, Sí. ¿cuántos kilos? Perdón, 2. 4. 4 kilos, ¿cierto? Y después sumamos las fracciones, 1/4, 1/2 y 1/4. Pero aquí hay una fracción que es 1/2, no tiene, ¿cómo se llama? Igual base que los otros. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? La amplifico por 2, porque 1 por 2 me da 2, y 2 por 2 me va a dar 4. Entonces, ahí, como hemos aprendido y igualé las bases, 1/4 más 1/4 ya es igual 2/4. Entonces, sumamos ahora la fracción y quedaría 1/4, 2/4 y 1/4. Y eso me va a dar como resultado, ¿cuánto me irá a dar esto como resultado? Si lo sumamos, 1/4, ya, más, acá está el más, más 2, 2/4, más 1/4. Se supone que ahí me debería quedar esto como una suma en la que conservo el 4 y sumo solamente lo de arriba. De manera normal, 1 más 2, 3. 3 más 1 me va a dar 4. 4. Y 4 sobre 4, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto es 4 sobre 4? 4 cuartos. ¿Cuánto es 4 dividido así? ¿Cuánto es 4 cuartos? Esto 1. es igual a 1. Y ese 1 entero se suma a lo que ya habíamos sumado de los 4 kilos. Entonces ella en total compró ¿cuántos kilos? 5. 5 kilos. Para sumar o restar fracciones con distinto denominador, debemos buscar fracciones equivalentes para que ambas fracciones queden con el mismo denominador. Para esto debemos recurrir a la amplificación o la simplificación. Va a depender de lo que yo necesite. ¿Quiero agrandar el número o quiero hacer más chico el número? Pero para hacer ese ejercicio también tengo que acordarme de que existen números primos. O sea, si existe número que no lo puedo simplificar, por lo tanto lo multiplico por 2.
Es lo mismo que hicimos acá arriba, 4 cuartos es igual a 1. ¿Ya? La amplificación consiste en la búsqueda de fracciones equivalentes mediante la multiplicación y el numerador y denominador de una fracción de un mismo número. Y la simplificación es una fracción que es convertir la fracción equivalente más sencilla, es decir, en una fracción cuyo denominador y denominador sean números más pequeños. La fracción que no se puede simplificar más es una fracción irreductible, como la que encontramos allá arriba, que era 29 partido en 200. Yo dije, 29, número primo, es irreductible. Hasta ahí nomás se puede simplificar. No se puede simplificar más, porque tiene un número primo. Y los números primos iban el 2, el 3, el 5, el 7, y así el 11, y así hay varios más. El 13, etcétera. A través de este método fue posible comprobar que en total la señora Nancy compró 5 kilogramos de carne para su asado, ya, y los 4 kilos de antes sumados y el kilogramo de la parte fraccionaria. Vamos, veamos un mínimo común múltiplo como explicación. El mínimo común múltiplo lo pasaban antes con una tablita que uno hacía, buscar un número que contenga múltiplos de 2, múltiplos de 3 y múltiplos de 4. ¿Qué son los múltiplos? En palabras bien sencillas, es el resultado de las tablas de multiplicar. Los múltiplos de 2 son todos los resultados de la tabla de multiplicar del 2, partiendo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, etc. Múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Múltiplos de 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Aprender esto es solamente práctica, es darle, 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 darle. Utilidad en la vida cotidiana, ninguna. ¿Por qué se enseña? Porque es parte del programa, que se tiene que conocer y todo. ¿Y qué quiere decir un mínimo común múltiplo? Quiere decir que va a ser el número pequeño en el que sus números múltiplos coincidan entre sí. El número más pequeño múltiplo de 2, múltiplo de 3 y múltiplo de 4 que se pueden encontrar es el número 12, en lo que el 2, el 3 y el 4, sus múltiplos coinciden. Si bien el número más pequeño es 2, el número más pequeño es 3, el número más pequeño es 4, no coincide ninguno de ellos, por lo tanto tenemos que buscar un múltiplo que sí coincida con cada uno de ellos. Múltiplos de 6, de 4, 6 y 8. A simple vista, ¿cuál de todos estos números es el mínimo común múltiplo entre ellos, entre 4, 6 y 8? Un número que tenga el 4, el 6 y el 8. Y que además sea el más pequeño. Por ejemplo, el 4 en el 6 no está, en el 8 tampoco. Partamos con el 8. El 8 lo tiene y el 4 también tiene 8, sí, pero el 6 no tiene 8. Pasamos con el siguiente, el 12. El 12 lo tiene el 4, lo tiene el 6, pero no el 8. Pasamos al siguiente, el 24. Pasamos con el 24. El 24 está en el 8. Perfecto. Está en el 6. Perfecto. Y está en el 4. Perfecto. Entonces el número común, el mínimo común múltiplo de entre todos ellos va a ser el número 24. ¿Ya? Cosa que le pueden preguntar en la prueba,
que nos saltamos, o sea, no es que lo hayamos saltado, lo pasamos, pero siempre, siempre, siempre entra, son algo... unidades de medida. Siempre, 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 siempre entran unidades de medida. Las unidades de medida son las longitudes, ya permiten expresar las dimensiones de los objetos, la distancia entre un punto y otro. Dice que en la antigüedad los seres humanos utilizaban partes del cuerpo para medir. De ahí nace la pulgada, la cuarta, la yarda, la mano, el brazo, no sé. Utilizaban el brazo, la mano, el pie, el antebrazo, el dedo pulgar, los pasos. El inconveniente de esta unidad de medida es que va variando de unas características corporales a otras de cada una de las personas. Por ejemplo, la mano de un niño y la mano de un adulto son completamente diferentes, por lo tanto van a haber discrepancia al respecto. O sea, yo te puedo vender 5 puñados, pero puñados de mi guagua, 5 puñados de trigo, versus 5 puñados de un adulto. Entonces adoptó un sistema métrico decimal, una unidad, de hecho recién hace poco, 1792, hace aproximadamente 300, unos 200, 300 años, vamos a tener 200 y tantos años. Tenemos un acuerdo internacional en que todos usamos el sistema métrico decimal, ¿ya? Entonces el sistema métrico es un patrón de medida que permite comparar lo que se quiere medir con una unidad básica y que todo el mundo conoce. Entonces tenemos la longitud, la superficie y también masa. Para medir longitudes, longitud viene de largo, como la distancia entre dos unidades, podemos usar la unidad de medida como kilómetro, decámetro, hectómetro. Para las longitudes pequeñas, como el cuaderno, unidades que son divisores del metro, como el milímetro, el centímetro y el decímetro. Aquí hay una escala más o menos de una regla. Un decímetro son 10 centímetros. Un centímetro, un milímetro, si se fijan, el milímetro es lo más pequeño que hay. O sea, en un milímetro, en un centímetro hay 10 milímetros. Y en 10 centímetros hay 100 milímetros. Y en un metro hay 1000. Y así va la escala. Por eso se llama milímetros. 1000 en un metro. Centímetros, 100 en un metro. Decímetros, que viene de 10, ya sabemos, 10 en un metro. Y siempre van a hacer alguna pregunta como una transformación de unidades de medida, de centímetros a metros. Siempre, siempre hay preguntas como esta. Dice Carlos, tiene que llenar una ficha médica y le preguntan su estatura. La casilla disponible para esto indica metro. Carlos sabe que mide 1,80 m. ¿Cómo expresa su estatura solo en metros? ¿Cómo podríamos hacerlo? Para resolver este problema debemos expresar las unidades de medida que está en centímetros. Esto se llama cambiar la unidad de medida. Como 1 metro son 100 centímetros, entonces 0,01 metro es igual a 0,01 por 100 es igual a 1 centímetro. Es decir, 1 centímetro es igual a la centésima parte de un metro. Insisto, esto es solamente lenguaje redundante para ustedes confundirlo para lo que le pregunto al final. Y al fin y al cabo la pregunta es súper fácil. Entonces, es decir, veamos con algunos ejemplos. 200 centímetros, 2 por 100 es igual a 2 metros. Que 350 centímetros, 350 por 0,01 es igual a 3,5 metros. O sea, ¿cuánto miden ustedes? Ustedes ya lo saben. ¿Cómo lo transforman eso ahora a decimales, a centímetros? Va a depender de si conozco o no la unidad de medida. Que un centímetro, que un metro tiene 100 centímetros, 1000 milímetros. Primero, expresar la estatura de Carlos en centímetros. Carlos mide 180 centímetros. Segundo, dividimos esa unidad por 100
y nos va a quedar 1,8. Así obtenemos la estatura en metros. Podemos afirmar que Carlos mide 1,8 metros. Ahora, primera pregunta. ¿A cuántos metros equivalen las siguientes medidas? 3 centímetros a metros. ¿Qué hacemos con 3 centímetros a metros? ¿3 centímetros por 3 centímetros es 0,03. 300. C, 0,03? Perfecto. Sí. Ahí. Esto lo transformamos entonces 0,03 centésimas, ¿cierto? Lo Sí. dividimos, en este caso, los centímetros, lo multiplicamos por 0,01. Aquí está la transformación. La transformación de centímetros a metros, tomamos los centímetros, la cantidad, y lo multiplicamos por 0,01. Tomamos mi calculadora, tomo 3, lo multiplico por 0,01 y me da 0,03 metros. La B, 235 centímetros a metro. Lo mismo. 235 por En cen- 0,01. Entonces, ahí tenemos 2,35. 2,35, ¿cierto? 2,35 metros. Ahora existe una alternativa más corta, más sencilla y sin hacer ningún cálculo, simplemente porque sé que están pasando de centímetro a metro. Voy a correr la coma, 2 dígitos. 347 centímetros es igual a 3 y corro la coma porque sería, la coma siempre va a estar aquí y la corro 2 dígitos, 1 y 2. 3,47. Aquí sería 0,22 porque estoy corriendo la coma. Y de centímetro a metro, esta cantidad, 589.300 centímetros a metros. Lo mismo, corro la coma y sería 5.893 metros. Y aquí lo mismo. 83. No voy a poner 0,00 porque eso es redundante. Se pone 83 nomás. Aunque si yo hago la operación, también te va a dar 83 en la calculadora. ¿Es correcto? ¿Tengo todas las cifras correctas? ¿Me equivoqué en alguna? ¿Alguien lo puede corroborar, por favor? ¿La E sobre todo? ¿Está bien, todo? Está bien, perfecto. ¿Qué otro ejercicio puede que les salga que no lo hayamos visto? Esto ya lo vimos. 1 kilómetro, sabemos que son 1000 metros. Lo mismo, aquí está prácticamente lo mismo. Deme un segundo. Perímetros de figuras planas. Esto es lo último. Esto nosotros no lo vimos y sí o sí les va a salir una pregunta de esto. Perímetro y área. Recordemos que al principio de las clases nosotros comenzábamos viendo figuras geométricas
Y en las figuras geométricas vimos que existían la parte del contorno, como le decía, que a eso se le llamaba perímetro, y la superficie se le llamaba área. ¿Ya? Entonces, el perímetro tiene formas, tiene fórmulas. Cuando son cuadrados, sumamos todos los lados, y para sacar el área, multiplicamos la base por la altura. ¿Ya? Generalmente siempre va a salir un problema de perímetro, de figuras planas. El perímetro de una figura plana es la medida de su contorno. Por ejemplo, en un triángulo, dice Don Juan, tiene que cercar un sitio de forma triangular y para ello dispone de un rollo de 200 metros de alambre. Y este cierre lo hará pensando en 3 corridas de alambre por cada lado. ¿Le alcanzará con lo que tiene? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí 28 más 43 más 33. Pero eso es una corrida, porque sumamos los 3 lados, sumamos este lado y este lado. Pero tiene que hacer 104 metros por 3, porque son 3 corridas de alambre. Y a eso le da como resultado 312 metros. Entonces, ¿le alcanza? No. ¿Cuánto, como Don Juan necesita poner 3 corridas de alambre, debemos multiplicar esa longitud por 3 y le va a dar 312 metros. Por lo tanto, necesita 312 metros para acercar, es decir, que no le va a alcanzar con el alambre que tiene. Lo más probable es que te pueda hacer una pregunta de cuánto es. Lo mismo pasa con un ejercicio parecido a este. Este es lo más probable que le sacan las pruebas. Siempre sale como una cancha o algo así. Y dice así: para hacer las marcas de una cancha de tenis se necesita saber cuánta cal se requiere repartir en el rendimiento de un saco de cal, es aproximadamente de 100 metros. ¿Cuántos sacos se necesitan para marcar 10 canchas? Tenemos que sacar el contorno aquí de la cancha para marcarla, o sea, el perímetro. Pero aquí ya tenemos que sumar esta línea, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Y después tenemos que sacar esta medida de acá, esta medida de acá, esta medida pequeña, esta medida que va de aquí a acá, pero si te fijas te dan solamente la mitad, o sea, te dan la medida de aquí a acá. Entonces tú tienes que decir, ah, esto le falta esta parte, pues ¿cuánto de esta parte? 6,4, le vuelvo a sumar 6,4. Y aquí esta medida de acá. Y si te das cuenta, te dan la medida de aquí hasta acá, pero esta parte se la tienes que restar. ¿Y cómo se la resto? Sumando todas estas medidas que yo tengo acá, pum, desde aquí a acá. ¿Ya? Y como que te dice que de aquí a acá es tanto, esa medida pequeña, tú dices, ah, esto es lo que me faltó, le voy a ir sumando. Tienes que ir analizando bien el problema. Este problema tienen como 15 minutos para resolverlo. Pero ¿cómo se resuelve? Veamos. Tenemos que primero saber, con la información que tenemos, que el rendimiento de un saco son 100 metros. ¿Me alcanzará? Tenemos que calcular los metros con las unidades de medidas que tenemos. ¿Cuántas líneas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas. 9 datos que tenemos que averiguar con los que nos están dando acá y luego hacer sumas. Esto es solamente suma, pero son tantas sumas que me puedo llegar a enredar. Ya. Eso es el perímetro. Cuando es área, multiplican base por la altura. A ver, uno de área. Ah, al fin Soledad pudo comprar una mesa del comedor. Eligió la mesa Yucatán y sus medidas son 280 por 90. Ahora quiere confeccionar una carpeta en el centro para cubrirla. Y tiene en la tienda de géneros, encontró un retazo de forma triangular que le encantó y dice que la medida de cada uno de sus lados es 130 por 90 y de 2,5 metros. Con este trozo de género podrá confeccionar la carpeta de la mesa, o sea, como un forro, por así decirlo, y realizamos cálculos para responder. Aquí multiplicamos primero que nada la base por la altura, 280 por 90. ¿Cuánto me da 280 por 90? 280 por 90.
25.200. Entonces aquí tenemos un dato. 25.200. Y así vamos. Entonces me dice que la medida de los lados del triángulo es 130 por 90 por 2,5. Y eso lo multiplicamos todo. 130 por 90 por 2,5 está en metros. Lo tengo que transformar a centímetros. ¿Cuánto es 2,5 metros en centímetros? ¿250? ¿Sí? Sí, profe. Ya, Serían 2 metros, serían 200 y el 5 serían los 50 centímetros. ya. Entonces tenemos aquí 130 por 90, ya. Eso me da 11.700, que escribo acá abajo. 11.700. ¿Y qué más? Por 2,5. Pero si yo multiplico así como haciendo un cálculo, porque puedo hacer que llegue a multiplicar eso por 250, te va a dar millones. Entonces aquí lo que tú tienes que hacer es un trozo de triángulo, dibujar tu triángulo. Y aquí en el triángulo, para hacer uno de estos, una mesa cuadrada, también tienes que dibujar tu cuadrado, o sea, tu rectángulo, para tener la medida. 11.700 por 2,5. ¿Cuánto me da? 11.700 por 2,5. 29.250. Entonces este me da 29.750. ¿Podrá confeccionar con el pedazo de triángulo que tiene acá, cubrir la mesa a la superficie? Sí, porque es mayor. Ya. Otra pregunta que le puede salir aquí, cuando son triángulos, es que el triángulo, 2 veces el triángulo, siempre va a ser un rectángulo. O en este caso, la unidad de medida del rectángulo, si yo le trazo una diagonal, me va a dar 2 triángulos. ¿Ya? Cuando tenemos datos que no vayan a coincidir o que simplemente no estén coincidiendo, lo multiplico por 2 cuando son triángulos y me están pidiendo rectángulos, o cuando tengo un rectángulo y me piden solamente la mitad, lo parto en la mitad. Identificar figuras geométricas que me puedan servir. ¿Ya? Una de las primeras clases yo les pasé una lista de fórmulas para que vayan memorizando algunos trabajos. Creo que tenían algunas, no todas las figuras planas. Pero recordemos que lo que voy a dibujar ahora en rojo, esto es perímetro, y la parte, lo que va a estar en verde, es el área, lo de adentro. ¿Ya? Más o menos siempre van a salir preguntas como de ese estilo. Calcule el perímetro de los siguientes triángulos. Por ejemplo, aquí rapidito, sumemos el perímetro de este triángulo. Tomen su calculadora, 5,5, ¿cierto? Más 5,5 más 5,5. ¿Qué resultado me dio? 16,5
16,5 centímetros, y aquí siempre hay que escribir cuadrados, centímetros cuadrados. Ese 2 se supone que es un 2 chiquitito. Ay, no sé cómo solamente achicar el 2. No funciona. Es un 2 chiquitito que se escribe centímetros cuadrados y se escribe así. Ya. El perímetro de este triángulo. 4 más 4 más 3,5. 4 más 4 es 8, 9, 10, 11. 11,5 centímetros cuadrados. Y yo le dibujo el 2 así. Siempre en los perímetros, siempre va con centímetros cuadrados. El área también. El 9,6 centímetros, 3,2 centímetros y 3,1. ¿Cuánto me da el perímetro de este triángulo? 15,9, profe. 15,9, ¿cierto? 15,9 centímetros. Perdón. Estamos bien. Para reducir aquí te dan solamente en una estrella, por ejemplo, en este dato, te dan un solo dato para sacar el perímetro. ¿Cómo sacarías tú el perímetro de aquí con un solo dato? Dice, para reducir un par de kilos de peso, el doctor ha recomendado a Sebastián caminar por lo menos 1,5 kilómetros diariamente, que equivale a 1.500 metros. Cerca de su casa hay una plaza con forma de estrella. Si todos los triángulos pequeños son equiláteros, o sea, son todos iguales, ¿cuántas vueltas a la plaza de Sebastián podrá cumplir con la recomendación de su médico? Entonces, ahí tiene 3,5 metros. 3,5 metros. El perímetro de la plaza tiene forma de esa estrella. ¿Cómo saco el resto de datos? Si no me da más datos. Yo tengo que asumir que aquí todos estos datos son iguales. O sea, de aquí a acá, este segmento es 3,5, este segmento también es 3,5, este segmento también, son todos iguales. Entonces, para no escribir todos los datos, digo 3,5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3,5 por 11. ¿Cuánto me dio eso? $38,5. Metros. ¿Cierto? Entonces, ¿y cuánto tiene? Eso es una vuelta. Esto equivale, todo esto es lo que escribimos así, es igual de nuevo, una vuelta de 38 metros. 38,5 metros. ¿Qué podría hacer yo con estos datos que tengo? Calcular cuántas vueltas tiene que dar este hombre. ¿Cuánto tiene que caminar diariamente? En metros. 1.500 metros, ¿cierto? Y a esto lo voy a dividir en 38,5. ¿Cuánto me da eso como resultado? 1.500 dividido en 38,5. Y me dio un resultado que es de 38,96. 96. 38,96. 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 38
Lo vamos a aproximar a 39. 39 vueltas. Tiene que dar la persona como mínimo, o sea, para completar los 1500 metros de su plaza pequeñita. Esto es ejercicios de área y perímetro, por lo menos van a aparecer uno que otro. No sé si tan complejo como este, pero cuando no le aparezca un dato o algo así, uno tiene que asumir que los otros datos son iguales. Les deseo muchísimo éxito. Esta fue nuestra última clase. Espero que les vaya súper, súper bien. No tengan miedo. Vayan con toda la fe, ¿ya? Si no saben, pregunten. Siempre está la opción de que los puedan ayudar. Estén ahí, lleven su calculadora, vayan preparados. Consejo, va a quedar grabado de todas maneras. Ir al baño aumenta las capacidades cognitivas de una persona. Dato curioso. El cerebro está menos estresado. ¿Ya? Así que prepárense bien. Les deseo muchísimo éxito y espero que con mucha tristeza no nos volvamos a ver. Y si nos volvemos a ver, aquí vamos a estar para poder ayudarlos. Éxito a todos. Yo sé que les va a ir súper, súper, súper bien. ¿Ya? Y nada más. Eso. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, por los profe. deseos. Un gusto haberlos conocido. Gracias por su participación. Buenas noches, profe. Gracias Muchas por su gracias. paciencia. Chao, chao. Buenas noches, Chao. profe. Gracias. Chao. Gracias.